y por consiguiente de la desprotección de los derechos sociales. Consideramos que el TTIP puede limitar de manera muy sensible la capacidad legislativa de los Estados. O sea, que no es... la democracia, los jueces rechazamos la iniciativa de crear tribunales especiales en materia de arbitraje internacional. No existe ninguna necesidad de crear tribunales especiales de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger las relaciones económicas privilegiadas. O sea que los jueces para la democracia, que no lo tienen muy claro, desde los jueces para la democracia valoramos que las referidas pérdidas de soberanía no se encuentran justificadas y que obedecen a razones económicas que no resultan de acuerdo con el interés general. Este es parte del comunicado de los jueces y por lo demás no he hablado nada del tema de la rentabilidad del tratado, esperamos que hay estudios totalmente dispares. Salió en el hoy, salió el otro día, salió una hoja completa sobre el TTIP, pero donde se veía que eran bastante dispares. Voy a dar solamente un dato. Una de los estudios fue encargado por la Comisión Europea y se encargó al Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, financiado por los bancos Deutsche Bank y JP Morgan. O sea, y por otro lado, la Universidad y entonces los datos son totalmente dispares. La Universidad de Tufts pues afirma que se van a perder del orden de 600.000 puestos de trabajo en Europa y que además el nivel de vida va a bajar. Estas son las previsiones que hay. Claro, los otros no, los otros dan un aumento de trabajo y dan un aumento de salario de 545 euros por año a cada persona. O sea, que no son muy dispares, pero yo desde luego me fío más por lo que sabemos y que ahora contará Sergio de otros tratados, de que la cosa va más por aumento del paro y disminución de los salarios que por otras razones. Yo con esto, ya luego en el debate, pues me parece más interesante que soltarlo aquí cuando debatamos. Pues, y ahora ya le paso la palabra a Sergio. Bueno, pues voy a continuar con lo que ya ha empezado a exponer Javier en lo que concierne a agricultura. La realidad es que Europa, la Unión Europea, debería de haber emprendido el camino de defender a los pequeños productores, de defender la sostenibilidad, etc. Pero es un camino que no se ha llegado a completar. Mientras en Estados Unidos ese modelo de insostenibilidad, ese modelo de grandes explotaciones está muy desarrollado. Entonces lo que va a ocurrir con este Tratado de Libre Comercio es que Europa ya renuncie definitivamente a ese camino de defender a los pequeños productores, defender la sostenibilidad, etcétera, y meterse en el camino que ya ha iniciado Estados Unidos hace muchos años de grandes explotaciones e insostenibilidad y desregulación total y absoluta. Como ejemplo ponemos que hace tiempo que la producción de leche estaba regulada por unas cuotas y se abandonó ese instrumento de regulación del mercado. Porque el objetivo realmente es que sobrevivan los grandes, que solo queden grandes productores y que los pequeños productores no sean capaces de competir con estas grandes explotaciones. El objetivo, como ha comentado Javier, no es tanto reducir las barreras arancelarias entre el comercio de ambos grupos de países, porque ya se están reduciendo. Ya en 6 años el arancel agrícola medio ha pasado de un 9,9% a un 6,6%. En Estados Unidos, en la Unión Europea, ha pasado de un 19,1 al 12,8%. Y las barreras arancelarias son mucho más pequeñas que en el resto del mundo, que los aranceles agrícolas son en torno al 60%. Aunque verdaderamente lo que se pretende hacer es eliminar las barreras legislativas y de regulación para que estas grandes compañías multinacionales y estas grandes explotaciones no tengan ningún tipo de barrera ni cortapisa. Sí que existen barreras arancelarias en Estados Unidos, por ejemplo, con el tabaco, los lácteos y el azúcar en torno a un 20% y con otros productos en torno a un 8 o un 10%. En cuestión de protección arancelaria, de aranceles y barreras en el mercado de la Unión Europea, pues sí que hay productos que están más protegidos, como la carne con un 45%, los lácteos un 42%, el azúcar un 24%. Si se eliminaran estas barreras arancelarias, se pondría en peligro la agricultura de las pequeñas explotaciones en la Unión Europea. Esas 13 millones de familias europeas que viven del campo
no podrían competir con las grandes granjas industriales de Estados Unidos, que requieren de grandes inversiones de capital. Es una cuestión de concentración de poder lo que está en juego. Esas pequeñas familias tendrían que abandonar su actividad. El tamaño de las explotaciones en Estados Unidos es muy superior. Estamos hablando de que hay 3 veces, Estados Unidos tiene 3 veces la superficie agraria de Europa, de la Unión Europea, y sin embargo tiene 3 veces menos explotaciones. Una finca típica de Europa ronda las 18 hectáreas, mientras que en Estados Unidos ronda las 176, 10 veces la superficie de una finca aquí. En España, más del 50% de las granjas tienen menos de 5 hectáreas, que eso allí en Estados Unidos no se pueden imaginar. Aquí en Europa se considera una gran explotación, una explotación que tenga más de 50 hectáreas. Y en Estados Unidos son explotaciones de 800 hectáreas. O sea, no se puede competir, es absolutamente disparatado. Y luego vamos a comentar brevemente, que ya apuntó Javier, otros tratados de libre comercio que ya se han producido en el pasado. En concreto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, en las siglas en inglés, que se produjo entre todos los estados de América del Norte, es decir, México, Estados Unidos de América y Canadá. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese tratado? Bueno, para empezar, hicieron la siguiente jugarreta. Introdujeron en México, que el cultivo tradicional de México es el maíz, introdujeron maíz transgénico subvencionado. Unas grandes cantidades de este maíz invadieron el país. Se subvencionaron los cultivos agrícolas con 55.000 millones de dólares y de esa manera se expulsó prácticamente a los agricultores del campo que se dedicaban al maíz. 2 millones de agricultores mexicanos tuvieron que abandonar sus tierras e irse a las ciudades a vivir en condiciones de auténtica miseria. Las consecuencias del Tratado de América del Norte fueron que efectivamente en datos macroeconómicos las grandes cifras sobre la economía mejoraron en algunos aspectos, pero ¿cómo fue esto? Que, por ejemplo, el supermillonario Carlos Slim, que se convirtió en la persona más rica del mundo, en el año 1994 tenía un patrimonio de 6.000 millones de dólares y su fortuna se multiplicó por 12 y acabó en el año 2014 en 73.000 millones de dólares. Mientras tanto, la pobreza extrema crecía en México, pasaba de un 16% a un 28% en tan solo 5 años. Y nos encontramos con que al cabo de 4 años del Tratado de Libre Comercio, el 52% de la población de México era pobre. Esas son las consecuencias. En realidad lo que tenemos aquí es una batalla entre un modelo de agricultura industrial, de las grandes exportaciones, las grandes corporaciones produciendo, contra el modelo de producción de los campesinos, a las pequeñas explotaciones. Verdaderamente se ha hecho un estudio sobre cuáles podrían ser los impactos del TTIP en Estados Unidos y en Europa, jugando con distintas variables que serían los aranceles, cuotas arancelarias y medidas no arancelarias. Hay varios escenarios posibles. Las explotaciones, hay una cuestión. Las exportaciones llevarían a un aumento de la producción agrícola en los Estados Unidos y ese mismo aumento de las exportaciones supondría un aumento de los precios en Estados Unidos, lo cual podría perjudicar a las familias de menos ingresos de Estados Unidos. Para la Unión Europea, el aumento de las importaciones conllevaría un descenso de los precios agrícolas, con lo cual se perjudicaría a los productores de este continente. Aquí ha habido un eurodiputado que comentó que efectivamente que no tenemos nada que ganar con este tratado y que deberíamos de parar estas negociaciones. El caso es que, continuando con estos supuestos, en el caso de que se eliminaran las restricciones arancelarias, las exportaciones de los Estados Unidos aumentarían en 5.500 millones de dólares, mientras las europeas aumentarían en 800 millones, con lo cual el balance comercial sería a favor de Estados Unidos y en ese caso Estados Unidos exportaría sobre todo carne de vacuno y materias primas, la Unión Europea exportaría aceites vegetales y queso. La Unión Europea impone aranceles más altos a las exportaciones de los Estados Unidos, lo cual implicaría mayores beneficios en el presente. Otro supuesto diferente sería que se eliminaran todas las barreras no arancelarias. En ese caso, las exportaciones de Estados Unidos crecerían el doble de las europeas y las importaciones mayoritariamente de productos cárnicos y exportaciones de frutas y verduras.
Otro supuesto, eliminación de algunas barreras no arancelarias, en el cual también quedarían perjudicados los productores y los consumidores de Estados Unidos, perdón, de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Es que Estados Unidos no se adapta a las normas comunitarias que tenemos en materias de sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal. Los ganaderos españoles perderían por cierre de explotaciones unas 26.000 empleos y se destruirían más de 400.000 empleos en toda la Unión Europea. Lo que ocurre es que en Estados Unidos no hay tantas restricciones, hay barra libre para hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, con el tema de los transgénicos, ellos tienen total libertad para usar transgénicos en la alimentación del ganado, con lo cual aumentan un 15% su productividad. Los límites de fitosanitarios y de restos de fitosanitarios son muy superiores a los exigidos en la Unión Europea. Además usan hormonas, antibióticos para estimular el crecimiento animal, etcétera, para la producción de leche. Subproductos para la alimentación animal y la cloración como tratamiento para las carnes de aves son frecuentes. Todos sus procedimientos son más peligrosos, por eso son más baratos. Ese es el origen de que sea más barato producir en Estados Unidos. No hay regulación, las regulaciones son más laxas y para los europeos todos son costes. Aquí hay que gestionar los productos de origen animal, hay que cumplir con los programas de prevención y control de enfermedades, por supuesto en materia de regulación medioambiental, de bienestar animal. Los costes son superiores, por ejemplo, 100 kilos de huevos en la Unión Europea son 28 euros más caros en cuestión de costes que en Estados Unidos, para el vacuno 75 euros más caro, para el cerdo 34 euros, para el pollo 18. O sea, es más barato producir allí, no hay regulación, no hay límites, pueden usar todo tipo de productos, etc. En cuestión del empleo, lo que había comentado antes Javier también, rebaja de las normativas laborales, que Estados Unidos no se acogió a los convenios de la Organización Internacional de los Trabajadores, no hay derechos laborales básicos para la negociación colectiva, para la libertad de asociación, para los sindicatos. Los Estados Unidos han firmado solo 14 de 189 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, solo 2 de los 8 fundamentales. Todo esto son perjuicios para el trabajador, para el productor, para el consumidor. Pero ellos quieren conseguir este convenio, este Tratado de Libre Comercio, para que haya menos barreras todavía para las grandes multinacionales. En tema de seguridad alimentaria nos encontramos con todo esto que estamos comentando. Estos criterios que tenemos aquí en Europa del principio de precaución, que quiere decir que si una sustancia, primero hay que demostrar que una sustancia por precaución no es nociva. Primero hay que demostrar que esa sustancia es inocua, pero allí no. Allí primero se produce una sustancia, se produce un producto químico y después se comprueba si hace daño o no. Y la empresa está ganando ya beneficios económicos sin ningún tipo de barrera. Por ejemplo, solo se ha requerido información de 200 productos químicos de los más de 80.000 usados comercialmente. O sea, no hay ningún tipo de control. Aquí en Europa seguimos controlando estos productos, aunque todavía hay mucho que mejorar en la Unión Europea, por cierto, hay mucho que avanzar, hay muchísimo trabajo por hacer, pero en Estados Unidos la situación es absolutamente caótica en cuestión de protección medioambiental y del consumidor, en cuestiones de registros y controles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Europa los fabricantes de productos químicos deben demostrar la seguridad de los productos químicos antes de lanzarlos al mercado, la propia empresa, mientras que en Estados Unidos no. Las leyes en Europa identifican claramente las clases de productos químicos que son potencialmente peligrosos y en Estados Unidos no. También en Europa pues estamos en los debates sobre los productos cancerígenos, etcétera. Se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento Europeo qué va a pasar con el glifosato, se está discutiendo, se está debatiendo. Ojalá que se prohíba, ojalá que se llegue a esa prohibición, pero es que allí ese debate ni siquiera existe. Allí simplemente se puede usar sin ningún tipo de problema todo tipo de sustancias cancerígenas, etc. Aquí se exige la información sobre los usos de los productos químicos industriales, allí no, etc.
Se pretende que se desregule las leyes medioambientales a la baja, como ha comentado Javier. En Europa, por ejemplo, existen 1.200 productos químicos cuyo uso en la agricultura está prohibido, mientras que en Estados Unidos solo están prohibidos 12. Daos cuenta de las cifras. Mientras que aquí, por ejemplo, se elaboró una normativa básica sobre plaguicidas, de unos 1.000 se autorizaron el 26% de las sustancias, se retiraron del mercado el 67% y no se autorizaron el 7%. O sea, aquí, aunque hay muchísimo camino por recorrer, habría que llegar, por ejemplo, a lo que ha llegado Dinamarca, que el 100% de su agricultura es ecológica. Eso es lo que ha ocurrido en Dinamarca y en algunos otros países. Hay mucho camino por recorrer, pero desde luego Estados Unidos es el otro extremo, ¿vale? Además de eso, utilizan radiación para la conservación de alimentos mediante rayos gamma, rayos X y otra serie de procesos que verdaderamente alteran los alimentos, alteran sus nutrientes y su calidad. Mientras que en la Unión Europea solo se permite la irradiación para ciertos productos como hierbas aromáticas, etc. El tema de la carne hormonada, eso es muy típico de Estados Unidos. El tratamiento del ganado es verdaderamente aberrante allí. El tema de los niveles de hormonas, el tratamiento con antibióticos está mucho menos regulado que aquí todavía, hay mucho camino que recorrer aquí. Todo el tema de la biotecnología, el tema de, por ejemplo, una hormona recombinante de crecimiento bovino que ha tenido efectos en la salud humana y en la salud, por supuesto, del ganado, porque realmente habría que ver estas granjas. A muchos se nos quitaría las ganas de comer carne y beber leche si viéramos en qué condiciones están, y aún así siguen adelante. Todavía ya el caso más espectacular es el caso de los pollos clorados, que aquí de alguna manera se intenta seguir unas normativas y unos procesos para cuidado del ganado, para desinfección de las instalaciones, etcétera, que es más estricto, y allí directamente es más laxo, se les permite a los productores hacer todo tipo de cosas y luego al final bañan los pollos en cloro y de esa manera los desinfectan. Con lo cual, eso verdaderamente es algo que está prohibido en Europa, pero bueno, aquí estaría permitida si se tira esa normativa hacia la baja, como se pretende. Luego tenemos también el tema de los cultivos, los transgénicos, etcétera, que bueno, que verdaderamente allí no hay ningún tipo de límite. Aquí, nuevamente, en Europa hay mucho que caminar y, sobre todo en España, porque, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Hungría, en Italia, en Luxemburgo, la mayor parte de los transgénicos están prohibidos. Además, tienen que aparecer en el etiquetado que el producto es un producto transgénico, etcétera, mientras que aquí no es así. En España, desgraciadamente, es el mayor productor de transgénicos de Europa. Todavía no le hemos puesto barrera a este tema y, particularmente con el maíz, es un gran productor. En Estados Unidos se cultivan 150 tipos de transgénico. Aquí prácticamente la cosa se reduce al maíz, que es de la marca Monsanto, que diremos que en este intento de hegemonía de las multinacionales consiste en que la multinacional lo controla absolutamente todo. Te vende las semillas, te vende el herbicida, te lo vende todo, el Roundup, que es el glifosato, que ni siquiera puedes usar un glifosato genérico, tiene que ser el de ellos. Es verdaderamente una auténtica dictadura de las multinacionales, de los productos fitosanitarios y de la biotecnología. Tenemos el caso de la ley Monsanto, en la cual una senadora de Estados Unidos tuvo que pedir disculpas por permitir que se aprobara el proyecto de ley de seguridad agraria que libera de responsabilidades legales a compañías de semillas transgénicas como Monsanto. Y esas leyes se han aprobado por toda Sudamérica. El caso de que, por ejemplo, un agricultor está cultivando, se hibridan sus semillas y encima le denuncia la empresa Monsanto. Luego tenemos el caso del fracking, por ejemplo, que se está haciendo a gran escala en Estados Unidos, que consiste en inyectar productos químicos, una mezcla extremadamente tóxica en el subsuelo, con bajas medidas de seguridad y poniendo en peligro a la red de acuíferos para extraer hidrocarburos. Eso lo están haciendo en Estados Unidos de forma generalizada. Y aquí se está prohibiendo en distintos países de Europa y está en debate. Desde luego hay mucho debate aquí en torno a prohibir el fracking en España. Luego tenemos también, hay que tener en cuenta también que España y Europa económicamente hay un gran número de pequeñas y grandes empresas, de pymes. Por lo menos 20 millones de pymes que hay en Europa que verdaderamente
abarcan el 65% del empleo, el 57% del valor añadido del Producto Interior Bruto, pero de estas pequeñas empresas, de estas pymes, solo un 25% se dedica a exportar fuera de sus fronteras y solo un 13% fuera de Europa. Y verdaderamente no tienen esa capacidad para la exportación, con lo cual entrarían en desventaja con estas grandes compañías. Verdaderamente el estudio económico del impacto a nivel macroeconómico del TTIP indica que el Producto Interior Bruto solo se incrementaría un 0,5% en 10 años. ¿Qué supone eso? Un 0,05% al año. O sea, esto verdaderamente solo beneficia a las grandes compañías. Y entonces, ¿qué interés? ¿Por qué hay este interés en favorecer este tratado de libre comercio? Pues la respuesta son las puertas giratorias. La respuesta es que estamos en manos de los lobbies, estamos en manos de políticos y de responsables de la administración que están al servicio de estas grandes compañías multinacionales. No hay otro motivo. No hay motivo que pueda servir de aliciente para la economía, ni para el bienestar de las familias, ni para la productividad, ni para el cuidado del medio ambiente, ni para absolutamente nada. Es un interés privado, es una cuestión de poder. Verdaderamente, eso ya lo hemos visto, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, en el sector energético, etcétera, y los lobbies realmente campan a sus anchas por toda Europa. Las puertas giratorias están bien engrasadas y al menos 9 de los 26 comisarios salientes de la segunda comisión de Barroso en el año 2014, 1 de cada 3 saltaron desde sus despachos en Bruselas empresas privadas u organizaciones vinculadas con las grandes multinacionales. El expresidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, hoy está ligado al Club Bilderberg. Es realmente el poder puro y duro de estas multinacionales que por encima de ellas tienen a unas élites frente a los intereses de todos los demás. Luego tenemos más casos de Bush, de parte del Consejo de Administración, de Belgacom, etc. O sea, numerosos casos de vínculos